Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Sean bienvenidos a este primer podcast, primer y único podcast, donde podremos hablar sobre la tabla periódica. Estoy aquí con mi compañero Jonathan. Buenas, buenas. También Yo, tendremos otro invitado, el cual tendrá que llegar un poco tarde, ya que bueno, su presentación de él será, vaya, vamos a decirlo, un poco diferente, ya que no se encuentra por el momento con nosotros. sí, efectivamente. O sea, no es que esté muerto, sino que no puede ahorita. Exacto. Pero bueno, vamos a entrar en el tema con química. Vamos a hablar un poquito sobre la tabla periódica y sobre, bueno, sí, generalidades de la tabla periódica, ya que Efectivamente. bueno, hemos notado que esto de la química, bueno, en podcast de las químicas, es muy difícil encontrar, no sé cómo podríamos decirlo, a lo mejor referencias, Sí. Sí, generalidades, vaya, una explicación. más a fondo, ¿no? mm, ajá, sí. Es muy raro, de hecho es muy raro encontrar podcasts de química y que hablen de estos tipos de temas, entonces nosotros vamos a dar un poco de contexto a todo esto, ¿no? Sí. Sí, prácticamente desde los inicios sobre la tabla periódica para saber más sobre su construcción y pues quién fue su creador, ¿no? Porque no se hizo así de la nada. Sí, bueno, vaya, sabemos que desde jóvenes nos han enseñado la típica tabla periódica, ¿no? Es algo que ya está como predeterminado, pero es interesante saber que ha sido reestructurada varias veces, o por ejemplo con cada elemento que se ha llegado a encontrar. Entonces, pues sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar con un tema. Bueno, vamos a ver cosas generalidades de la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, Ajá. tenemos bueno. Bueno, antes que eso, permítame hablar tantito. No sé si sabías, pero prácticamente uno de los primeros creadores de la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev. La creó en 1869 y fue ordenando los elementos según su masa atómica y propiedades químicas. Pues, nada más un dato, ¿no? No sé si sabías. También Sí, con el tiempo se refinó basándose en su estructura atómica. Eso es muy importante, de hecho. sí, Y ahora los elementos se ordenan por número atómico. exacto. Está Esas son interesante eso. algunas propiedades de los elementos que tiene, incluyendo también podemos ver que en una tabla periódica tengamos, por ejemplo, no todas, ¿verdad? Pero en algunas tienen número de oxidación. Tenemos Sí, los últimos subniveles de su configuración electrónica. Y bueno, sí. eso lo vamos a ir comentando un poquito. No sé por qué tema quisieras iniciar, tú, Jonah. Tenemos No varios sé. temas. Sí, o sea, no sé si sea bueno iniciar con la ley de las ternarias. No sé si has escuchado sobre eso. Lo he escuchado, no me lo he aprendido por completo, pero Ok, a ver, ilumíname. a ver. Ok, mira, tenemos que la ley de las ternarias en química, ok, establece que en una mezcla de tres componentes existe una relación fija entre las cantidades de dos de ellas, ok. Ajá. Esto determina la cantidad del tercer componente, prácticamente. Es eso. Sí, lo podríamos resumir en eso. Por ejemplo, otro tema del que me gustaría hablar, así súper rápido y express, más que nada porque no tenemos, sabes que, tanto tiempo, ¿verdad? Es por ejemplo, Sí, eso sí. sí, es por ejemplo No, la ley de aparte las yo me tengo que ir a octavas. comer. Ajá. Sí, las octavas son buenas. Ese sí las he escuchado. A ver, pero a ver, ilumíname. Bueno, esta ley fue en su tiempo un poco escéptica, ¿no? Ya que según esta ley Ok. se manifestaba en grupos de 8 elementos, donde el octavo Oh, elemento tenía que ser, bueno, básicamente el octavo elemento tenía las mismas ok. propiedades que el primero, pero como te comento, en ese tiempo no fue como
tan bien visto, Muy bien no, visto, ¿no? ajá, no Sí, fue muy bien visto, no fue tan bien recibido, vaya. Y así como esas, sí, sí, bueno, sí. hablando de química, física, etcétera, siempre va a haber a lo mejor otro científico que va a ir intercambiando o mejorando este tipo de estructuras, como por ejemplo, bueno, Sí, sí, eh, ya es igual, lo sabemos de primaria, ¿no? Que el modelo atómico de un átomo, ¿no? Bueno, el modelo de un átomo sí. fue cambiando pues, conforme avanzó la historia, vaya. Tuvimos varios modelos Ajá. atómicos como el de Thomson, Dalton, etcétera, ¿no? Por decir El de algunos. Bohr. Ujú. Exacto, Sí, sí, Bohr. Entonces, así pues, vaya, la tabla también fue un poquito reestructurada. sí, sí, sí. Sí, Entonces, pues también tenemos entendido que por la ley de las octavas, pues fue una ley limitada y que con el tiempo perdió su validez cuando se descubrieron más elementos. ajá. Y actualmente tenemos una muy bonita y vistosa tabla periódica. Sí, Que de hecho, sí, sí, sí. bueno, como te decía, ¿no? Algunas tablas periódicas tienen, por ejemplo, el número atómico, masa atómica, radio atómico, configuración electrónica, Ajá. la energía de ionización, afinidad Sí, sí, electrónica, sí. tiene, por ejemplo, densidades, vaya, tiene estado de oxidación, reactividad química, Sí. y está, por ejemplo, separada, bueno, vaya, en varios factores, ¿no? Esto Ajá. no lo tiene todas. Solo algunas tablas. Sí, Hay unas más completas que otras. Bueno, va sí, variando, sí, ¿no? sí. Pero la principal es esta, y es de la que más o menos estamos hablando ahorita, que es Ajá. la más fácil y la más, o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que se ve mejor a la vista, que está más bien construida, y que también tenemos que decir que gracias a la ley de las octavas, pues no fue muy inservible, que digamos, porque en base a esa se pudieron hacer, o sea, se pudo crear la tabla periódica que hoy en día conocemos. Exacto. Abordando otro tema, ¿no? Para que no seguirnos alargando. Y, Sí, sí, sí. y comentar esto súper rápido. Te decía, otro tema así Ajá. súper rápido para comentar la configuración electrónica. Como sabemos, se divide por Ok. niveles, subniveles, bueno, lo típico, ¿no? Lo de S1, Ajá. SD2, SP2, SP1. Que vaya, esto, ¿cómo lo podría decir? Se basa en el número de electrones que tiene un elemento. Ok. Que de hecho, así es como Ajá. están ubicados cada elemento dentro de la tabla periódica. Esto es nada más por abordarlo súper rápido, comentarlo rápido. Ajá. Sí, sí, sí. Pues también podemos decir que pues, prácticamente esta información es esencial, ¿no? Para comprender la reactividad química y las propiedades de los elementos. Y pues, ya que determina cómo los electrones, pues, ocupan los orbitales alrededor del núcleo atómico, ¿no? Que es para lo que sirve y para lo que se usa. Sí. Bueno, yo quiero comentar, no sé si pueda y todavía tengamos tiempo, Ajá. el radio atómico. Tenemos que el radio atómico es la medida promedio de la distancia entre el núcleo de un átomo y la capa más externa de electrones. Nada más quería decir. Porque es muy importante. Pues sí. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces Sí, a continuación vamos a tener que presentar lo que les había comentado de mi compañero Carlos, una pequeña presentación de él para que puedan, bueno, vaya, él nos va a retroalimentar con nueva información. Esto sí, sí, sí. lamentablemente se va a tener que acabar ya que el tiempo se nos está acabando. Entonces los dejo con mi compañero Carlos, el cual les va a explicar algunos otros temas un poco más interesantes para completar esta información. Bueno, ahora comenzaremos con el número atómico y masa atómica. Perdón, es que... Pues sí, ¿no? El número atómico y la masa atómica son dos propiedades fundamentales de los elementos. Eso quiere decir que pues sin ellos no se puede vivir, ¿no? O sea, no, sin ellos no.
Como tú sin un corazón no puedes vivir. Igual sin un número atómico y una masa atómica no puede vivir no puede existir elementos sin esas propiedades. Y pues esto también nos habla de que el número atómico es igual al número de protones. O sea que si el número de protones es 1, el número de electrones igual va a ser 1. Ahora con isótopos. Estos nos hablan de que son como bloques, o sea, como cuando construyes una casa, así, tus bloques. Estos son el neutrón, el electrón y los protones. Los protones tienen carga positiva. Entonces, para un elemento dado, los isótopos tienen un número de protones y electrones. Lo hemos comentado. Si no escuchaste, pinche sordo, ¿no? Entonces significa que tienen la misma carga eléctrica total. Pero pueden tener masas ligeramente diferentes debido a la presencia de más o menos neutrones. Como todo, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos principales. El hidrógeno -1, el negativo, el malito, tiene protón y ningún neutrón en su núcleo. El deuterio, que tiene un protón y un neutrón en su núcleo, o sea, adentro de él. Y el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones en su núcleo. Y pues así, carnal, si no